frente al uso ilegítimo del poder. Ese es el título de nuestra plática de hoy. Frente al uso ilegítimo del poder, es decir, la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? ¿Cómo ha de responder la comunidad de creyentes cuando el poder se usa de manera ilegítima? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué debemos esperar en las condiciones actuales en las que estamos viviendo? Por lo pronto, recuerde usted que cuando Apocalipsis nos dice que el misterio de iniquidad, Pablo y Apocalipsis, que el misterio de iniquidad está actuando, que la bestia hará la guerra contra los santos, que pondrá su marca, su número sobre la mente o pensamiento de las personas, sobre la mano o acción de las personas. Esto no va a suceder en un futuro cuando nosotros no estemos, de manera que no nos afecte. Por el contrario, esto está sucediendo a cada generación de cristianos. Cada generación de cristianos tiene que estar muy alerta cuál es el anticristo de su momento, el que le ha tocado enfrentar. Por eso es que nosotros tenemos que considerar también que cada vez es más difícil comprar y vender. Comprar y vender es una metáfora del Apocalipsis para todo tipo de relaciones sociales, laborales, para el esparcimiento, para la educación, para las relaciones políticas, económicas. Todo se complica, se cierra para los creyentes. ¿Por qué? De manera muy rápida voy a mencionar a la manera de varios arroyos que van confluyendo en un río y forman una corriente impetuosa. Voy a mencionar varias corrientes anticristianas. Estamos viviendo una época anticristiana. ¿Cuáles son esas corrientes que, repito, van haciendo un caudal sumamente impetuoso que lo arrastra a todo? La filosofía posmodernista, el relativismo que dice que no hay bueno, que no hay verdad, que no hay belleza, que es bueno, que es verdadero, que es bello lo que tú quieras, lo que a ti te guste, que no hay bien, que no hay mal. La nueva era o New Age, con el resurgimiento del paganismo, de las religiones antiguas, de la brujería, de todo esoterismo de corte panteísta, es decir, que cree que todo es Dios. La ideología de género y todas sus variantes que intentan escapar de la realidad. Estaba escuchando una noticia en la mañana, la Iglesia Luterana en Alemania está ordenando pastores transexuales. Nada más para que veamos cómo está la cosa, ¿no? Y aquí en México están intentando decretar que cualquier libro para la educación primaria, secundaria, que no sea los que el gobierno está imponiendo con estas ideas, sea ilegal. Estamos volviendo a vivir una inquisición, ¿sí? Los feminismos extremos con el abortismo, acaban de ver una serie, un día en que se celebra entre una mezcla de demandas legítimas con algunos abusos y actos destructivos por parte de estos extremismos, ¿no? Con el abortismo, estas ideas de descolonización, que son también ideas de deconstrucción de la cultura que ellos quieren llamar patriarcal, machista, europeizante, para negar por completo, borrar la historia, borrar la cultura, borrar todo lo que está en el pasado. Imagínense la pobreza espiritual en la que se está sumiendo la humanidad. La nueva hermenéutica, cada quien puede interpretar como quiera, es una negación de todo pensamiento que intente encontrar definiciones, esencias, conceptos universales, ¿sí? La trivialidad del sexo y la perversión en la educación. Pareciera que el sexo se puede practicar como quiera, con quien quiera, a la hora que quiera, sin consecuencias. El discurso del sexo lo llena todo, la publicidad y la educación misma desde el kinder. El consumismo extremo en el que la gente queda mayormente hipnotizada, manipulada, creyendo que va a encontrar la felicidad al poseer cosas.
La imposición política del pensamiento intolerante, ya no es posible ahora disentir, no es posible opinar diferente, porque a ello se suma una especie de incultura de la cancelación, decíamos, no puedes decir nada que el otro pueda decir que se ofende. El utilitarismo, todo es búsqueda de ganancia, la mayor ganancia con el menor gasto posible. Igualmente, cuando el pueblo, cuando el conjunto de personas pierde su individualidad y su conciencia para convertirse en la masa, estamos frente a un fenómeno de estupidización incrementado por la drogadicción, cada vez más difundida, legalizada, el narcotráfico imparable, los conceptos errados de derechos humanos, que han entrado ya en derechos que son inventados, que son una verdadera negación de la esencia del derecho. Muy cerca de ellos el nuevo indigenismo, que quiere que sobrevivan costumbres y usos que contradicen precisamente a los derechos humanos, a la libertad individual, a la libertad de religión. Las teologías liberales, ya dentro de la iglesia, los seminarios, los pastores, teologías liberales que niegan la sobrenaturalidad, la teología de la liberación que combina el marxismo con cristianismo, la teología de género, la teología feminista, la teología queer, es como una quinta columna dentro de la iglesia, contaminando a la iglesia desde adentro y no solo la lucha desde fuera. El ecumenismo falso y toda la contemporización mundana de las instituciones religiosas. Parece que es más fácil quedar bien con el mundo, como el mundo está pensando, lo que el mundo está haciendo, que sufrir persecución. Entonces mejor muchos están haciendo una contemporización. Este marxismo falso que ahora intenta una revolución cultural, una batalla de sexos más que de lucha de clases, una violencia extrema, ya es difícil que usted salga en la seguridad de que no lo van a secuestrar, de que no lo van a asaltar, de que no lo van a matar, de que no le van a venir a cobrar piso, de que no lo van a extorsionar por teléfono. Y finalmente el derecho al que ya no le interesa la justicia, ya no le interesan los principios generales del derecho, sino los procedimientos, el positivismo jurídico. Todas estas corrientes que mencioné como 20 son las condiciones en las que estamos viviendo y provocan lo que dice nuestro título, un uso ilegítimo de la autoridad y por tanto más bien del poder. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Bueno, lo vamos a saber a través de nuestra reflexión del libro de los Hechos, porque recuerde que la Biblia es siempre pertinente, siempre vigente. El libro de los Hechos no es un texto que nos cuenta una historia imaginaria, muy bonita, milagrera, de otro tiempo, que hoy ya no pasa y que ya no tiene nada que ver conmigo. No, el libro de los Hechos es vigente. Todo lo que dice nos trae un mensaje para hoy. Y también, como hemos dicho, cuando hablábamos de la restauración de todas las cosas, porque se constituye en el modelo de lo que Dios quiere que la iglesia sea hoy. Así que en Hechos capítulo 4, vamos a leer que después de que los escribas, los príncipes de los sacerdotes, los llevaron presos y luego los soltaron. Dice el verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me brinco al 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí está una situación igual, una situación análoga a un uso ilegítimo del poder que sufre la iglesia primitiva. Pero aquí está también la respuesta de lo que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, dice el verso 23, puestos en libertad. Pero aclaremos que esta libertad es temporal, porque muy pronto volverán a ser aprehendidos, azotados y algunos otros asesinados. Es una libertad temporal. Que las cosas mejoren momentáneamente no significa que realmente van a mejorar. También es una libertad condicional. Los hemos dejado libres, pero ya no hablen en el nombre de Jesús. Por supuesto que volver a hacerlo es aquello que les acarreará nuevamente ir a la persecución, a la prisión y ser perseguidos. Así que esa es una libertad condicional. Solo de paso, recordemos que la auténtica libertad solo la puede dar Jesucristo. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libres, ¿no? Nosotros podríamos estar ya en una cárcel por decir que el pecado es pecado, y sabe, en esa cárcel estaríamos libres. Nuestra libertad no es estar aquí afuera y hacer lo que nos plazca. Ese es el concepto que esta época quiere permear respecto de libertad. Pero esa en el fondo es una esclavitud. Cualquiera que se vuelva esclavo de sus deseos no es libre. Es, por ende, siervo, esclavo. La auténtica libertad solo la da Jesús. Y no depende de las circunstancias exteriores, ni siquiera de la imposibilidad de movernos o de ir a donde queramos. Podríamos estar encadenados y seguir siendo libres. Porque la libertad es el poder de amar. La libertad es desear lo que debemos y poder hacer lo que deseamos. Por eso la libertad es el poder de amar. Pues los arcontes, los presbíteros y los gramáticos les dan a los apóstoles una libertad condicional. Condicionada a lo humano y condicionada a las exigencias de las instituciones político-religiosas. Sin embargo, ¿qué hacen ellos? Llegan a la iglesia y comparten con la iglesia. Les contaron a todos lo que las autoridades les habían dicho. Creo que este es un paso importante, comunicar con la iglesia. Tal vez usted diga, ay, ¿por qué el pastor siempre está hablando de puros problemas? Ya me voy a ir a una iglesia donde decreten prosperidad, ¿verdad? Donde decreten sanidad. Porque el pastor siempre está con que la persecución, con que el mundo nos odia, con que la ideología de género.
Bueno, hay que compartir con la iglesia. Aquí llegaron los apóstoles y les dijeron, esto pasó, esto nos amenazaron, así nos dijeron, para que la iglesia también tenga la visión. No se trata de que unos cuantos tengan la visión y vayan caminando hacia la madurez. Es que todos tenemos que tener la visión. Es que todos tenemos la meta de ser como Cristo. No hay uno de ustedes que quede exento de ser como Cristo. Todos, todos, todos. Piense en usted. No hay una silla a la que no se le aplique. Todos tenemos que ser como Cristo. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice que la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿Por qué alzaron unánimes la voz? Porque decidieron pedirle a Dios algo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y le van a pedir algo al Señor. Pero noten que hablábamos de la autoridad. Eso desde el domingo pasado, ¿se acuerda? Y que tuvimos como versículo central, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El problema de la autoridad ya había empezado. Porque estas autoridades le habían preguntado a los apóstoles, ¿con qué autoridad ustedes hacen estas cosas? Y ellos dijeron, en el nombre de Jesús. Y entonces las autoridades les dijeron, ya no hablen en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, hay que obedecer a Dios primero. Ahí ya está presente el problema de la autoridad. Pero en este uso ilegítimo, les dicen, no hablen de Jesús. Se van a ir a ver si con eso se convencen y por el miedo nos van a obedecer, ya no hablen en el nombre de Jesús. ¿Cómo ora la iglesia? La iglesia en primer lugar reconoce a quién le pertenece la autoridad. ¿Cuál es la primera frase de la oración de la iglesia? Soberano Señor. Alzaron la voz unánimes. Bueno, quizá valga la pena comentar que no se trata de que todos oremos gritando al mismo tiempo, ¿no? Porque hay ocasiones en que así lo hacen algunos hermanos, incluso me han preguntado si eso está bien. No está bien que todos, cuando vamos a orar, todos empecemos a gritar y nadie sepa qué está orando el otro, porque pues no oigo a nadie, todos están gritando. Ni siquiera oigo lo que está diciendo el que está al frente, porque cada quien está orando. Porque eso no es unanimidad. Cuando dice unánimes, unánimes quiere decir que todos estamos en un pensamiento, en un propósito y en un deseo. Todos estamos en el anhelo de una misma petición. En 1 Corintios 14 dice que como el que ocupa un lugar de particular, el que está allá en su asiento, va a decir amén a la oración del que está al frente orando en voz alta si no sabe lo que ha dicho. Ese pasaje de Corintios nos muestra que cuando alguien ora debemos estar atentos a lo que ora y unir nuestro deseo y nuestro propósito a esa oración. Cuando alguien pasa a orar aquí al frente, no es el momento de dormirse. Ay, ese hermano se tarda mucho orando. A ver, aquí ya se acaba. No es el momento de nosotros orar por otra cosa, no es el momento de abrir nuestra Biblia, no es el momento de irnos al baño, no es el momento de llenar el sobre del diezmo. Es el momento de orar conforme a lo que la persona que está al frente está diciendo, para que siempre oremos unánimes. Es una palabra compuesta, ¿no? Ánime, ánimo, alma. Un alma. Unánime es un alma. Un propósito, un pensamiento, una petición comunitaria. ¿De acuerdo? Y en esa oración comunitaria, la primera palabra es soberano Señor. Porque el problema es la auténtica autoridad. Entonces, que Dios es soberano significa que Él es la autoridad más alta. No hay ninguna autoridad encima de Dios. Y nadie puede forzar a Dios a hacer algo. Nadie. Así que en aquellas doctrinas en que
Usted reclámele a Dios y exíjale a Dios y mueva las manos de Dios a través de su fe. No es cierto. A Dios nadie lo puede mover a nada. Él es soberano. Tampoco ni los santos ni las vírgenes pueden mover a Dios. Bueno, es que si yo logro que todos los ángeles y arcángeles pidan por mí y todos los santos y las santas, a lo mejor ya Dios se convence. Ni las cadenas de oración pueden mover a Dios. Ahora, no me vea con esa cara que me está viendo. ¿Y entonces para qué oramos? No estoy diciendo que no oremos. No estoy diciendo que Dios no actúe, ni que Dios no escuche nuestra oración. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios no está obligado a nada. Fuera de su soberana voluntad, de su voluntad intrínseca, nada se le impone. Ahora, por eso hay que entender bien la soberanía. La soberanía de Dios no es que Él tenga un carácter arbitrario. Yo espero que nadie sienta que le pisamos los callos, pero lo voy a decir. ¿Qué sería un carácter arbitrario en Dios? Pues yo voy a crear a los hombres para mi gloria, nada más que existan nomás para que vean qué grandote soy yo. Pero de todas maneras, a estos los voy a crear para que se vayan al infierno para mayor gloria mía. A estos los voy a elegir, quieran o no quieran, para que se salven para mayor gloria mía. Y todo lo que pase en el mundo lo voy a decidir yo. Y lo malo y lo bueno que hagan, al final es mi decisión. Esa no es la soberanía de Dios. Esos no son los atributos de Dios. Ese ni siquiera es Dios, ¿no? Dios es amor. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Desde el entendido de que Dios es amor. Sabiduría es autoridad. Y autoridad es un atributo relativo de Dios. Si no hubiera creación, ¿sobre quién tendría Dios autoridad? Sobre nada. La autoridad es un atributo manifestado a partir del hecho de que Dios forma las criaturas diferentes a Él. Y la autoridad es su amor protector. Así como un hijo recibe de su padre las órdenes, el padre tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad el padre? Si la usa bien, si la entiende bien, la autoridad del padre es para cuidar a su hijo, para protegerlo, para llevarlo por un camino de maduración hasta que llegue a ser una persona libre y autónoma. Esa es la autoridad del padre. Entonces, no es que el padre es superior al hijo y el hijo es un inferior. Somos igualmente dignos todos los seres humanos. Pero la autoridad que tenemos los humanos es para proteger amorosamente a aquellos que nos han sido encomendados. ¿Recuerda eso? Por eso el papá protege a sus hijos, la mamá protege a sus hijos. En el caso de los gobernantes, ¿por qué alguien debería ocupar un papel, un desempeño en el gobierno? Porque ama al pueblo y protege al pueblo. Esos políticos no vinieron hoy, ni aparecen en el directorio de nuestros políticos. Pero esa sería la razón de que exista un gobierno, la verdadera razón de que hubiera autoridades. La protección, el amor, el cuidado del pueblo. Esa es la verdadera soberanía de Dios. Dios ama a su creación, la cuida y la protege. No hay un caos, como pensaban las mitologías antiguas, contra el cual Dios tiene que luchar porque puede destruir a su creación. No hay un principio de maldad que lucha contra Dios y un día le va a arrebatar a Dios a su creación. Dios es soberano. Nada está encima de Él y Él usa ese poder sin fin que tiene para bendecir, amar y proteger a su creación. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la fuente de toda legítima autoridad. Por eso dice, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿De dónde deriva la soberanía de Dios? De que Él es el creador. Dijimos que la soberanía es un atributo relativo de Dios, relativo a su creación. Por eso dice, tú hiciste el universo. En ese tiempo los cristianos, ni los judíos, ni nadie sabe
que el planeta es redondo y que hay muchos otros planetas y que hay otras galaxias. Nadie sabe eso, solo piensan que hay el cielo, la tierra y los abismos con el mar. Entonces, por eso la oración enfoca esas tres partes del mundo, ¿no? Tú hiciste el cielo, la tierra y el mar, ya. Pero entiéndase entonces la totalidad, el todo, tú hiciste todo. Entonces, cuando comienza la persecución, hermanos, cuando nos amenazan, cuando nuestras fuerzas son mínimas como cristianos, son mínimas porque usted no tiene los millones de dólares que usan algunas transnacionales para fortalecer estas ideologías. Nuestras fuerzas son mínimas porque usted no tiene la televisión, ni los medios de comunicación, ni las redes sociales para ayudar a que la gente sea educada y entienda en vez de ser idiotizada, ¿no? Porque usted no tiene el poder político, no tiene los congresos, la facultad de hacer leyes y demás. No tenemos nada. ¿Qué somos frente a los poderes del mundo? ¿Qué eran este grupito de apóstoles frente al imperio romano y sus legiones de miles de soldados? ¿Qué eran? Nada. Por eso en esos momentos de indefensión, de conciencia de nuestra pequeñez, hay que regresar a estas palabras. Soberano Señor, ¿qué es para ti Roma? ¿Qué es para ti el imperialismo actual de nuestro mundo? Si tú hiciste el cielo, la tierra y el mar. Ahí está nuestra confianza, ¿no? En una grandeza incomparable de la autoridad a la que nosotros estamos sometidos. Y entonces esta autoridad y este sometimiento a Dios y este sufrimiento de la iglesia, estas tres cosas, la iglesia las acepta identificándose con ellas a través de Cristo. ¿Por qué? La autoridad, porque Cristo es el nombre sobre todo nombre. Porque Cristo también sufrió como nosotros hemos de sufrir. Y porque Cristo aceptó ese sufrimiento. Y entonces dice, por boca de David tu siervo, dice la iglesia aquí. ¿Quién está diciendo esto? Pedro, Juan, Tomás. Esto está puesto como un sentimiento colectivo. Es la iglesia en unanimidad, ¿se acuerda? La iglesia que siempre recurre a las Sagradas Escrituras. Alguien decía, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que ella misma es palabra de Dios? Bueno, la iglesia primitiva no predicó algo que no fundamentara en las Sagradas Escrituras. Por eso dice aquí, por boca de David tu siervo, porque los salmos eran atribuidos a David. La verdad es que los salmos son una colección de poemas, cantos, de unos 1000 años, de un periodo de 1000 años. Pero era costumbre decir los salmos de David, los proverbios de Salomón, el Eclesiastés de Salomón, el Pentateuco de Moisés. Son solo atribuciones tradicionales. El problema de la verdadera autoría de los salmos no es tema de este domingo, pero como los salmos no estaban divididos todavía en capítulos y versículos, solo dice por boca de David. A nosotros nos toca buscar dónde, y ya nos ayuda la nomenclatura de capítulos y versículos, y sabemos que es el Salmo 2. ¿Me acompaña, por favor, al Salmo 2, que leímos al principio de la reunión? Un salmo mesiánico. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se acuerda de la lista de 20 cosas que le leí de esta época anticristiana? ¿Por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué se levantan contra Dios? Esa es la pregunta. Y luego viene la profecía que la iglesia citó y que Lucas registra allá en Hechos 4. Ese es el verso 2 del Salmo 2. Salmo 2, verso 2, es igual a Hechos 4. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido.
No hay duda de que este es un salmo mesiánico. La gente está en contra del ungido de Dios y está en contra de Dios. Estamos en una época en que las cartas paulinas dicen que la gente odiará a Dios, serán aborrecedores de Dios. Por eso aquí los vemos, en contra de Dios y en contra del ungido de Dios. ¿Y qué dice la gente? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si usted analiza, y no lo repito porque lo mencioné el domingo pasado, pero si usted analiza la sustancia de las filosofías relativistas, como las que mencionamos de la señora Simona de Beauvoir o de Miguel Foucault, ¿qué es? ¿De qué se trata? De romper lo que ellos consideran toda ligadura. La libertad sin límite. ¿Qué es esta idea de imaginarme que yo soy una mujer y por tanto niego la realidad y soy una mujer? Suponer que la libertad no tiene límites. Pero la libertad tiene sus propios límites. Siéntase pájaro y aviéntese de la azotea y va a ver los límites de la libertad, ¿no? Pero lo que estas corrientes que acabo de mencionar proponen está exactamente enunciado aquí, en términos proféticos. Rompamos las ligaduras de Dios. Ya decía Sigmund Freud, ¿no? Hay que romper todas estas pulsiones, todos estos atavismos y ser lo que nosotros queramos. Eso es lo que la gente dice, ¿no? El que mora en los cielos se reirá. Aquí hay un diálogo, ¿no? La gente dice, rompamos los límites de Dios. Pero Dios en los cielos se reirá y se burlará de ellos. ¿Cuál es el plan de Dios frente a este deseo del mundo de librarse de Dios? El plan de Dios está en el verso 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El mundo quiere librarse de Dios y Dios pone su rey en el monte santo. ¿A dónde está el monte santo? Ya estamos organizando una excursión allá al monte santo. ¿Cuántos van a ir? El monte Sión es la iglesia. ¿Dónde vive, dónde se manifiesta? ¿Quién es el cuerpo del rey, del cuerpo del ungido de Dios? La iglesia. Entonces aquí lo que el Apocalipsis mostrará, hay una lucha entre la injusticia, entre Satanás, la gente que odia a Dios, que persigue a los justos, al monte santo, a la iglesia de Cristo. Yo publicaré el decreto, dice ahora el Mesías, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La carta a los Hebreos retoma este texto y ya lo hemos reflexionado ampliamente, por eso no me voy a detener más. Pero note que no hay para dónde hacerse ante la claridad de estas palabras. Jesús no es creado, no es una criatura, ni siquiera la más alta o la primera de las criaturas. Jesús es hijo de Dios y como hijo de Dios es eterno. Y en ese sentido de la palabra hijo es único. Por eso dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo monogenes, el único nacido de Dios, el único nacido de Dios. Yo te he engendrado. Hay una diferencia entre crear y engendrar, ¿no? Usted puede crear o fabricar una mesa, pero no fabrica un hijo, lo engendra, ¿sí? No engendra una mesa, ¿sí? Entonces Jesús no es una criatura, Jesús es un hijo engendrado. ¿Engendrado cuándo? Si Dios no es temporal, Dios trasciende al tiempo, a la dimensión que llamamos eternidad, entonces el engendramiento del Hijo es un acto eterno, que une al Padre con el Hijo, que une a Dios con su palabra que siempre brota de su seno y que siempre está ontológicamente unida a Él, pero que al salir de Él tiene su propia personalidad y su eternidad, siempre en unión con el Padre. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio ya estaba el Verbo, cuando el mundo comenzó ya estaba el Verbo estaba con Dios, porque había salido, estaba frente a Dios,
pero el verbo era Dios. Y dice luego, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Porque cuando el reino de Dios se establezca en plenitud, entonces sí se impondrá la justicia que hoy quisiéramos. Usted para todo el crimen y la violencia desatada en un país como el nuestro, que algunos califican de narcoestado, ¿no tendría usted como el deseo de que todo esto fuera resuelto? ¿Que el crimen fuera castigado? ¿Que la gente fuera, pues, obligada, esa es la palabra, a someterse a la ley? ¿No le gustaría vivir en paz, todos sometidos a la ley? Pero eso no va a suceder, ni con este gobierno, ni con el que venga, cualquiera que sea, ni en este país, ni en otro país. Porque aunque hay regímenes peores y otros mejores, ningún régimen humano puede traer la justicia plena, solo el reino de Cristo, al cual nosotros estamos invitados a participar. Y luego, fíjense, si usted le quiere regalar a algún legislador, a algún juez, a algún gobernador, a cualquier autoridad, regálele una tarjetita que diga esto. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿No es lo que necesitan nuestras autoridades? Definitivamente, ¿no? Las de derecha y las de izquierda. No me vea cara de derechista, ni cara de izquierdoso. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Si antes de que muramos no hemos reconocido al Hijo como nuestro Señor y Salvador, el Hijo será nuestro juez y pereceremos, ¿sí? Mientras tanto, bienaventurados los que en Él confían. Nosotros confiamos en Cristo, ¿no? Somos bienaventurados. ¿No le parece un salmo maravilloso? Un salmo tremendamente cristológico. Entonces regresamos a Hechos 4. Y ahí en el verso 25, donde la iglesia está citando el Salmo, que por boca de David tu siervo, ahí está una afirmación de la inspiración del texto bíblico, ¿no? Sí, el texto se atribuye a David, y seguramente lo profirió David, o alguien a nombre de David, pero ¿quién está detrás del contenido de las palabras? Dios. Tú, Dios, dijiste por boca de David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí, a diferencia del Salmo, ya no dice su ungido, en hebreo Mashiach o Mesías, sino en griego, Cristo, pero es lo mismo, el ungido. Y entonces la aplicación de la palabra de la Biblia a la situación del momento, a la circunstancia. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cómo se cumplió esa palabra? Príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. En el momento, en la circunstancia en que a ellos les tocó vivir, Herodes y Pilatos. Pero ellos, ¿por qué tienen autoridad? Porque lo respalda la fuerza del Imperio Romano. ¿Y quién es la cabeza del Imperio Romano? Pues el emperador. Así que todo el peso del poder romano. Y también los judíos, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cómo podríamos nosotros decir hoy quiénes están en contra en esta época que he llamado anticristiana? ¿Quiénes están en contra de Dios y su ungido? Ya les di una lista de 20 corrientes. No les di nombres de personas, pero pónganselos ahí porque ustedes conocen en cada una de esas corrientes quiénes son los instrumentos, porque así como Dios habló por boca de David, el mal habla por boca
de estos otros profetas, en el sentido contrario de la palabra profeta. Entonces, aquí hay un reconocimiento de quién es Jesús. Jesús es el santo. Nada fuera de Dios puede ser santo. Por eso nosotros hablamos de la santificación. Eso quiere decir que Dios nos infunde de su calidad de santidad. ¿Por qué? Porque santo o aquel que es absolutamente otro, solamente es Dios. Y cuando ese que es el absolutamente otro, el sublime, el incomprensible, el que provoca el terror luminoso, nos considera su propiedad, entonces estamos santificados. Pero todo aquello que se considere santo por sí mismo, toda santidad intrínseca es demoníaca. Vamos, si yo digo, este libro, cualquiera que sea el título, este libro es santo, esto es un libro santo, ¿por qué? Porque en sí mismo es santo, eso es demoníaco. Porque estoy constituyendo un ídolo. Estoy constituyendo una dimensión de lo santo aparte de Dios, ajeno a Dios. Entonces recuerde siempre esto, toda santidad intrínseca es demoníaca. La santidad proviene de Dios. En nuestro caso es santificación. Él es el santo y cuando llamamos a Jesús el santo, estamos reconociendo su carácter divino, su plena unión con el Padre sin dejar de ser el Hijo. Y cuando dice a tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, otra vez se confirma quién es Jesús en la figura del pensamiento profético, el ungido. Aquel título que ya se había anunciado en diferentes profetas con diferentes formas, Hijo de David, Rey de Israel, Siervo de Jehová, Ungido, Hijo del Hombre. Todos estos títulos veterotestamentarios que confluirán en Jesús y que encontraremos en los evangelios. Y que esto establecía la diferencia entre dos grupos judíos. Hasta este momento no hay gentiles en la iglesia. En esta historia que estamos contando no hay ningún gentil en la iglesia. Todos son judíos. Y quienes están persiguiendo a los apóstoles, quienes les están prohibiendo hablar, son judíos también. En este momento el judaísmo está partido en dos. Los que confiesan que Jesús de Nazaret es el ungido, es decir, el Mesías esperado, y los que dicen Jesús de Nazaret no fue el Mesías esperado, fue un falso profeta. El judaísmo se ha dividido. Además de las múltiples sectas político-religiosas de las que ya hablamos, ahora en una decisión mucho mayor en dos partes. Los que reconocen en Jesús de Nazaret el Mesías y los que no. ¿Por qué se reunieron contra Cristo? Dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La iglesia necesita un entendimiento de las condiciones que está viviendo. A veces nos invitan a dar alguna plática. ¿Saben dónde es más difícil dar una plática? No vaya a pensar que donde todos participan, no, eso es bonito, donde como aquí todos están bien despiertos. Cuando va uno a un lugar donde todos contradicen, tampoco es lo más difícil. Es un poco difícil, pero también es divertido. El problema es cuando hay indiferencia. Cuando estás hablando y a nadie le importa. Y estoy hablando de cristianos, En una iglesia donde, ¿quién sabe qué está diciendo ese hermano? Aquí no pasa eso. Aquí nosotros estamos bien. Eso allá en el mundo. Esa indiferencia, esa falta de visión, esa falta de entendimiento de la circunstancia que estamos viviendo, eso es lo peor que nos puede pasar. Por eso cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. Decía Paul Tillich que cuando Pilatos dijo, ¿y qué es la verdad? Él lo decía con cierto cinismo, con cierto escepticismo, pero que esa pregunta debería ser la pregunta que fuese acuciante dentro de nosotros, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Mejor que la indiferencia, preguntarse, ¿y qué es la verdad?
Pues creo que pasa hasta con los enamorados, ¿no? Si la mujer está muy cariñosa, todo bien. Si está enojada, todavía está todo bien. Pero si está indiferente, ahí sí ya no hay remedio, ¿eh? La indiferencia es el problema, ¿ok? Entonces la iglesia tiene que entender sus condiciones y también lo que Dios está haciendo, porque dice el 28 que el consejo de Dios, la mano de Dios, es decir, la acción de Dios, había determinado que así sucediera. ¿No parece decir lo contrario aquí, que entonces todo pasa porque Dios quiere? No. Dios sabe todo lo que va a pasar. Pero Él no decidió, en vez de nuestros corazones, que nosotros hiciéramos el mal. ¿Dios ya sabe que vamos a hacer el mal? Sí. Pero de antemano, Dios tiene un plan de redención. Dios es el Señor de la historia. Cristo es el Señor de la historia. Por eso cuando le hablen a usted de la historia del texto bíblico, de la historia de las traducciones, de la historia de la iglesia, de la historia de las doctrinas, son cosas muy importantes. Cristo es el Señor de la historia y Dios se revela en la historia. No es que Dios haga todo lo que pasa dentro de la historia, ni que sea el responsable del mal del hombre dentro de la historia, pero sí que Dios en su sabiduría y en su poder va a ir transformando la historia poco a poco hasta que la historia deje de ser lo que el hombre hace y se convierta en el reino de Dios. En ese proceso que llamamos historia de la redención, Dios sabía que aunque Él se hiciera humano para mostrarnos su amor, lo íbamos a rechazar. Entonces Él decidió permitir que lo rechazáramos y lo maltratáramos y que lo matáramos para que entendiéramos cuánto nos amaba. Y aún así no lo entendimos. Pero algunos lo entendieron. Y conforme lo vamos entendiendo, uno aquí, otro allá, otro más allá, el reino de Dios se va estableciendo. Dios sabía lo que iba a pasar y nada sale del control de Dios. No confundamos el hecho de que Dios establece los límites y que conoce todo y que nunca está ausente, aunque esté silencioso, Dios nunca está ausente. No confundamos eso con el providencialismo ingenuo de que todo pasa porque Dios quiere, ¿no? Recuerde el libro de Job. Job le dice a Dios, permíteme que yo suma a Job en las desgracias. En esa historia metafórica, conste que dije metafórica, el diablo va al cielo, a la corte celestial, y le pide permiso a Dios, le tiene que pedir permiso a Dios de infligirle un mal a Job. Y solo cuando Dios le dice al diablo, te doy permiso, entonces el diablo puede hacerlo, ¿no? Esa es una ilustración, no literal, es una ilustración que lo que nos muestra en el fondo es que a pesar de que en el mundo suceden muchas cosas que no son lo que Dios hubiera querido, Dios las permite y Él establece los límites y siempre está al pendiente de nosotros porque nada nos arrebatará de su mano. ¿De acuerdo? Dice el verso 29, ese lo vamos a leer en griego. Lo vamos a leer en griego a ver si Cabina nos ayuda. ¿Ya lo tenemos en la pantalla? ¿No? ¿Ustedes me avisan, por favor? ¿Ya? Perdón. Dice, Ketanin Kyrie, epide epitas apilas afton, que dostis dulisu, meta parisías, creo que ya me pasé, ¿verdad? Pasis lalinton logonsu, ahí está. Ketanin, y ahora, y en cuanto a lo de ahora, Kyrie, Señor, epide epitis apilas, fíjate en las amenazas, que dostis dulos y da a los siervos tuyos, meta a parisías, que con denuedo, pasis lalinton logun su, que hablen la palabra de ti, la palabra tuya, ¿no? Ahora leámoslo ya por ejemplo, en Reina Valera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Me gusta esto mucho porque ¿qué están pidiendo los
los creyentes ahí en la comunidad. Señor, mira sus amenazas y castígalos, avergüénzalos, manda a nosotros gobernantes. ¿Así pidieron? Señor, mira sus amenazas y perdónanos que nos vamos a tener que esconder, pero pues hay mucho peligro y hay que ser prudentes, ¿no? Señor, mira sus amenazas y ¿qué están pidiendo? Seguir hablando, que prediquemos. Oiga, entonces frente a toda esta lista de los que se conjuntan para romper las ligaduras de Dios, ¿qué nos toca hacer? Unas marchas con nuestras pancartas, Vamos a quemar la puerta del Palacio Nacional, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Predicar. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque nada que sea distinto al Evangelio puede cambiar el corazón de las personas. Entonces nuestra lucha no está primeramente en un cambio de leyes. Ojalá lo hubiera, pero un cambio de leyes no va a cambiar el corazón de las personas. No va a estar en tener mayor poder político o mayor poder económico, porque eso no va a cambiar el corazón de las personas. Mucho menos en odiar a las personas. Esta afirmación vacía para los que estamos en desacuerdo con ciertas cosas de lo cual se nos acusa, discurso de odio, esa es la afirmación vacía, discurso de odio. ¿No tenemos un discurso de odio? Y nunca vaya usted a confundir una especie de rechazo a las personas con el desacuerdo con las doctrinas. Nosotros amamos a las personas. Cuando usted ve a una persona que claramente muestra que pertenece a cierta ideología que sabemos que está equivocada, no la mire con así, esa gente, qué fiesta. No, mírela con amor, con compasión. Necesita a Cristo esa persona. Salúdele, muéstrele a Cristo, hágase su amigo. No tenemos un discurso de odio, eso es falso. No tenemos un discurso de odio. Por eso nuestra tarea no es castigar, reclamar, protestar, querernos imponer, predicar el dominio de la iglesia en el mundo. No, nuestra única tarea es evangelizar. ¿Qué quiere decir evangelio? Buena noticia. Porque en el fondo, las 20 cosas que leí son puras malas noticias. A la gente le gustan de momento porque le hacen pensar que puede hacer lo que quiera, pero son malas noticias. Malas noticias que están hundiendo al mundo en una situación insoportable. Estas corrientes van aparejadas con un aumento en la depresión, en el uso de antidepresivos, en los suicidios, en la falta de paz, en la falta de propósito en la vida. Si usted pudiera entrevistar a los adolescentes, a muchos adolescentes, ¿cuál es tu propósito en la vida? No saben, no tienen la menor idea. Entonces, ¿qué necesitan? Buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Evangelizar. ¿Qué quiere decir evangelizar? Traerlos a la comunidad apostólica. ¿No? Que ya no usen minifaldas. Que ya no se tatúen. ¿Cuál es nuestra tarea? Darles las buenas noticias. Nada más. Nada más. Es mucho. ¿Sí? Darles las buenas noticias. Entonces, concede a tus siervos que hablen tu palabra cuando se pueda. Aquí dice denuedo, ¿verdad? Con gran esfuerzo. Con gran esfuerzo podríamos traducir. ¿Cómo evangeliza usted? Bueno, yo creo que aquí la mitad diría, no, pues yo no evangelizo. No voy a decir que levanten la mano porque se quema. Pero muchos aquí dirían, no, yo no evangelizo. Hay que evangelizar. Y algunos que evangelizan, a lo mejor lo hacemos con cierto temor, ¿no? Como les digo, voy a dejar este folletito ahorita que no hay nadie, que no vean quién lo dejó. ¿Sí?
O pues así con cierta pena, ¿no? Ay, pues sí, es que deberías de acercarte a Dios. ¿Qué quiere decir eso de acercarte a Dios? Evangelice con denuedo, con claridad, convencido. Bueno, enamorado. ¿Cómo habla el enamorado de su amada? Así llega con sus cuates, ¿no? Híjole, conocí una chava que... ¿no? Pues así tenemos que hablar de Cristo, enamorados de Cristo, ¿sí? Con gran esfuerzo, aquí y allá, sin parar. Eso va a traer persecución, eso ya empezó, ese es el contexto en el que estamos hablando. Por eso es importante insistir en ello. Están pidiendo predicar más, a pesar de las consecuencias de predicar. Y luego dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quien hace los milagros es Dios. La oración no dice aquí para que nosotros tengamos poder y hagamos milagros. No dice para que nosotros. Dice para que tú extiendas tu mano. ¿Qué viene primero, los milagros o la predicación? La predicación. A la predicación le seguirá lo que Dios, la mano de Dios, quiera hacer. Ya Lucas en este capítulo nos ha hablado varias veces de la mano de Dios y decíamos el domingo pasado, de acuerdo con el Éxodo, el brazo poderoso de Dios es Cristo. Mientras en el nombre de tu santo Hijo Jesús, tú obras sanidades, tú obras milagros, porque está prometido así, ¿no? ¿No dice el texto? Y a los que creyeren, seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y si Dios ha decidido que no llegue todavía el momento de nuestra muerte, aun si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Si es el momento de nuestra muerte, pues sí, de esa y de muchas maneras podremos sufrir el martirio. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Una oración auténtica, de lo profundo, sincera. Resultado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí lo importante no es el temblor. El temblor no era más que una evidencia de que una realidad espiritual estaba sucediendo. El Espíritu Santo les había llenado. ¿Pero no habían sido llenos en Pentecostés? Sí, pero acuérdense que la llenura del Espíritu es una experiencia y es una relación en la que debemos permanecer. Por eso, y espero que siempre seamos insistentes, y a lo mejor para desagrado de alguno, machacones, en que siempre estemos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Ser llenos del Espíritu Santo. Por eso las reuniones de oración son importantes. Y me han preguntado, ¿cuándo vamos a volver a organizar una reunión un domingo en la tarde para orar por el bautismo del Espíritu? Yo creo que también lo vamos a hacer muy pronto. Pero en lo individual y en los días de reunión de oración usted tiene que hacerlo. Ser llenos del Espíritu. Entonces, oramos y oramos de manera adecuada. Si la iglesia hubiera pedido riqueza, Señor, mira, somos un grupito muy pequeño, perseguido, ellos tienen todo el oro del templo y el dinero del imperio, haznos ricos, Señor, para que nosotros también podamos. ¿Hubiera temblado el lugar? Orar por riqueza no hace temblar nada, más del monedero de algunos, ¿no? Oraron auténticamente, oraron por lo que se tenía que orar. Predicar, cumplir la misión a la que Cristo nos mandó desde el principio, ir a toda criatura, hacer discípulos. Cuando Pompeyo, el general romano, conquistó Palestina en el año 63 a.C., se metió al templo y se metió al lugar santísimo, lleno de curiosidad,
porque esos judíos eran tan necios con su religión. Él quería conocer al Dios que tenían escondido allí en el lugar santísimo. Cuando Pompeyo salió, dijo, no tiene nada, ahí no hay nada. Claro, y por eso se acusó a los primeros cristianos de ateos. No tenemos imágenes. El problema que veía Pompeyo, pues era un problema como lo captaban los gentiles, pero el problema dentro del judaísmo también existía. Ezequiel había profetizado que la gloria de Dios, en arameo, la Shekinah, el carro de Dios, la Merkabá, se había levantado del templo y se había ido. Ciertamente no había arca en el lugar santísimo desde el tiempo de Nabucodonosor, pero lo más triste, era un lugar vacío, sí, pero en todo el sentido de la palabra. Ahí no estaba la gloria de Dios. ¿A dónde se estaba manifestando ahora la gloria de Dios? ¿Qué lugar tembló? ¿El templo? ¿El lugar santísimo del templo? Una casa cualquiera. Porque a partir de la ascensión de Cristo, la omnipresencia de Dios se manifiesta más para ser percibida por nosotros. La santidad de Dios se manifiesta en cada lugar. Y en cada lugar donde el hombre, donde la iglesia se rinde a Cristo, se convierte en un lugar sagrado. La iglesia hoy, por su relación con Cristo, por su relación con Dios, a través de Cristo, la iglesia hoy vive en el lugar santísimo. Y si Pompeyo no vio nada en el lugar santísimo, si la Shekinah se había ido, el Espíritu Santo hacía de cualquier lugar donde la iglesia estuviera reunida, un lugar santísimo. Ya no voy a terminar hasta el verso que leímos, pero nos quedamos aquí. Vamos a pedirle a Dios, frente a las amenazas, que evangelicemos. El título de nuestra plática fue Frente al uso ilegítimo del poder. ¿Qué vamos a hacer frente a este uso ilegítimo, a esta desaparición del Estado, ante estas leyes antinaturales? ¿Qué vamos a hacer? Predicar, predicar, predicar. ¿Y qué necesitamos para predicar? Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra petición. Amén.